Bienvenidos al podcast de Jesús, en donde hablamos y hacemos estudios bíblicos de una manera muy sencilla y divertida. El día de hoy está César, mi esposo. Buenas. Por fin. Estábamos esperando mucho este momento porque en los dos podcasts pasados él no pudo salir con nosotros y yo les había dicho que estábamos en ese proceso de comprar los micrófonos, de la luz también, que habíamos tenido unos inconvenientes. Pues le puede ver en el fondo 3 lucecitas. Sí, pero por fin lo logramos, gracias al Señor. Así que hoy haremos este capítulo juntos y esperamos que obviamente muchos para la gloria de Dios. Bueno, hoy vamos a comenzar con Mateo 4 y vamos de una al grano, que comenzaríamos con Qué la rápido. tentación de Jesús. Comenzamos. Recuerden que ahorita que ustedes están en casa, pausen este video y órenle al Espíritu Santo para que sea Él dándoles el discernimiento y el entendimiento por sobre toda palabra que vamos a leer el día de hoy. Correcto. Bueno, comenzamos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ok, bueno, este capítulo yo creo que es súper interesante, tiene mucho jugo para sacarle, o sea, de verdad es demasiado enriquecedor. Vamos a ver cuál es la primera línea que dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Yo aquí quiero hacer una coma súper interesante porque nosotros cuando hacíamos este estudio en casa por primera vez, estábamos meditando y algo que me impactó muchísimo es que el Espíritu fue quien llevó a Jesús al desierto a que fuera tentado. Y a veces nosotros podríamos decir como que, es que el enemigo siempre es el que nos pone las tentaciones en el medio. Pero no. Literalmente aquí podemos ver cómo a veces Dios mismo te lleva a situaciones que van a ser de prueba, a situaciones que van a ser fuertes porque van a edificar tu carácter y va a ser que son procesos en los que puede doler mucho, pero que la persona que va a salir después de ese proceso va a ser completamente distinta y va a ser una persona pues edificada por Dios. Entonces es muy interesante ver cómo no fue Satanás quien llevó a Jesús al desierto, fue el Espíritu quien llevó, o sea, era necesario que Jesús pasara por un proceso en medio del desierto en donde iba a tener tentaciones. Sí, bueno, y aquí podemos ver que al final dice: y aquí vinieron ángeles y le servían. Al final de cada proceso, de cada prueba, viene algo bueno, y aquí pueden ver, y aquí vinieron ángeles y le servían, le sirvieron, o sea, fue algo magnífico, como Dios mismo vio que tuvo esta prueba y al final como que no estaba solo. Exacto, no estaba solo. Vio que fue algo de mucha bendición, que fue algo que le ayudó y como que, ¿cómo les puedo decir? Le hizo crecer. Creo que esa es la palabra, le hizo crecer. Entonces, bueno, y esto, para comenzar, para decirles, fue la primera vez que Jesús fue tentado y fue en el desierto. Y si no me equivoco, creo que también fue la primera vez que ayunó. Sí. O sea, 40 días y 40 noches, se dicen fácil, pero no lo son. No son fáciles. Entonces dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí creo que lo primero que quiero resaltar es que él tuvo hambre
40 días después. O sea, hay veces que nosotros entramos en procesos donde pensamos que no lo vamos a aguantar, que son demasiado fuertes para nosotros, pero cuando es algo que viene de Dios, Él siempre nos va a sustentar en medio del camino y va a poner que nosotros podamos aguantar hasta el final de ese proceso. Entonces, qué tremendo, o sea, no es normal ni es natural que una persona ayune y al segundo día no sienta hambre. O sea, esto es poder de Dios, definitivamente. O sea, no es que tú vas a hacer un ayuno de 40 días y el día siguiente tú estabas tranquilo y pasaron 20 días y tú estabas tranqui. O sea, eso definitivamente era guiado por Dios y era el poder de Dios sobre el Hijo que hacía que él no pudiera sentir hambre para seguir metido dentro de este ayuno. Y bueno, se pueden dar cuenta que dijo 40 días y 40 noches. Justamente cuando estaba terminando, cuando iba a empezar a terminar, tuvo hambre y vino la prueba. Justamente terminando, o sea, casi que aquí, o sea, la prueba, la meta estaba aquí y aquí fue que le llegó la tentación. Porque así iba a terminar, o sea, ya estaba a punto de terminar este ayuno y vino el enemigo para probar qué tan fuerte estaba su fe y qué tan lleno del Espíritu estaba Jesús. Y yo creo que lo más loco es que muchas veces también pasa así con nosotros. O sea, estamos a punto de terminar un proceso y el enemigo se mete como cuando ya estás a punto de ansiedad, para tirarte, para tumbarte, para que tú no puedas terminar de lograrlo justo cuando estás en el apunto. O sea, es como que te lanzas fuegos artificiales para que creas que no totalmente vas a poder. Pero al final, o sea, a la larga estás allí, ya estás terminando. Entonces eso es lo que se puede ver en este momento donde dice que 40 días y 40 noches, o sea, ya estaba terminando Jesús de hacer el ayuno. Entonces, bueno, seguimos. Creo que es en esta línea, ¿no? Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, bueno, yo quiero seguir leyendo. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, yo creo que este pedazo, yo siento, por lo menos yo lo he vivido así en el Evangelio, no sé si a ti te ha pasado, pero esta frase es muy literal. Es muy literal, o sea, nosotros para alimentar el cuerpo físico comemos comida, y esto puede sonar súper obvio, pero para alimentar el cuerpo espiritual nosotros necesitamos, a juro y netamente, de la palabra. Y a veces pasa que cuando tú lees la palabra, llegan días en donde no puedes orar, donde no puedes leer la palabra, y cuando llegan esos días tú te sientes como desnuda. O sea, por ejemplo, si yo tengo un día que no oro, yo me siento como desprotegida, me siento como que me falta algo. Si no leo la palabra es como que me falta algo, y es porque tu alma se alimenta de toda palabra que viene de Dios. O sea, tu cuerpo espiritual se alimenta de Dios, ciertamente. Entonces aquí vemos como la palabra lo confirma, donde él dice que ¿cómo es que dice? Que no solo de pan vivirá el hombre, exacto, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Exacto, entonces es increíble cómo tú puedes vivir netamente de la palabra. O sea, nosotros vivimos y necesitamos todos los días ser alimentados, necesitamos alimentar nuestro espíritu aparte de nuestra carne física que ya conocemos y que alimentamos 3 veces al día. Exacto, bueno, seguimos. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre él el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y esto es algo que me impresiona mucho, porque esto hace entender que el enemigo sabe de la palabra, que el enemigo sabe de esto, porque totalmente. Este es el Salmo 91, que dice tal cual, o sea, a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, y el león y el áspid pisarás y todo eso. O sea, es una parte del Salmo 91. Aquí les vamos a poner un pedazo del Salmo 91. Ajá. Para que vean que literalmente Satanás tomó una parte de ese salmo y se la dijo a Jesús. Exacto, o sea, el enemigo sabe de eso y uno tiene que saber qué escuchar, porque es como dice la palabra también en una parte, que la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos. Puede ser usado para bendición, como puede ser usado para algo que te pueda
hacer daño, o sea, algo que tú no puedes Cuando saber. la gente manipula la Exacto, palabra. cuando la sí. gente la manipula. Que hay Entonces, mucha gente que manipula la Biblia para fines como de intereses propios, ¿no? O sea, Exacto. buscan su propio beneficio. Pero hay que leer y hay que estudiar muchísimo la Biblia. tener mucho discernimiento para Para, poder entender exactamente, todo lo y que también dice. tener el filtro que cuando venga una persona a tu vida o incluso hasta pastores de tu iglesia, líderes, o sea, todo en tu vida lo puedes filtrar por la palabra. No hay algo que no esté en la vida, es decir, en la vida nosotros tenemos diferentes aspectos, ¿no? Como el físico, el espiritual, el educacional, el financiero, o sea, hay muchos aspectos que tiene la vida, ¿correcto? Todos estos aspectos están en la Biblia. Literalmente hay un orden y un mandato para cada área de tu vida de cómo Dios quiere que tú lo lleves. Entonces es importante resaltar eso. Una cosa muy importante, recuerda que hay muchos aquí que están aprendiendo la Biblia recientemente. Hay una palabra interesante que se llama el pináculo, ¿cierto? Entonces vamos a buscar en Google qué significa el pináculo para que podamos tener una referencia y tengamos el entendimiento claro. Googleando. ¿Qué dice? Parte superior y más alta de un edificio o templo. Pináculo o parte alta, por así decirlo. O sea, vamos a imaginarnos que el pináculo es como una esquina de un edificio, ¿cierto? No, dice parte superior y más alta de un edificio. Exacto, en la parte superior, exacto, es como Una la terraza. Exacto. Entonces, vamos a imaginarnos, yo siempre les digo que yo soy muy visual y que me gusta usar mucho la imaginación. Vamos a imaginarnos una terraza donde está Jesús parado en una esquina, literalmente, y donde él tenía al enemigo, no sé si fue una voz o de qué manera se le presentó, pero estaba ahí diciendo, tírate. O sea, si nosotros lo analizamos, básicamente Satanás le estaba diciendo a Jesús, suicídate. Literal. O sea, es algo que a mí me hace mucho shock, porque es como que, wow, o sea, primero era el Hijo de Dios. ¿Tú cómo le dices al Hijo de Dios que se suicide? O sea, siento que eso es algo que solamente puede hacer Satanás, y aunque lo hizo, Dios se glorificó y Jesús supo hacer las cosas. A veces yo también creo que era necesario que Jesús pasara por todo esto para que nosotros tuviéramos el ejemplo y supiéramos Totalmente. qué hacer en las cosas que a él también les había pasado, ¿sabes? Porque cuánta gente aquí no le ha pasado que han sido tentados para ser suicidados, o sea, que tienen una voz por dentro que le dicen literalmente, tírate. Como que suicídate y se va a acabar tu vida y Sí, o sea, como va a que es lo acabar tus mejor, problemas. el tormento Ya se vas a ser va. feliz. Entonces Sí. eso al final es la voz del enemigo que quiere tentarte. Total. Y aquí, como dice, a sus ángeles mandará cerca de ti. O sea, le está diciendo que va a ser protegido, que al final va a haber una protección, pero es mentira. Está como que camuflado en una mala intención. Manipulado. Exacto. Entonces Sí. es muy importante tener como que mucho filtro con esas cosas, porque la voz del enemigo puede sonar como Muy bonita. como que, ay, sí, Sí. voy a hacer eso, como que el camino fácil, pero al final es algo que te va a llevar a un camino de muchas cosas malas, a un camino que vas a terminar muy mal. Algo aquí que yo quiero acotar es que hay muchas cuentas en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todas las redes sociales. Vamos a encontrar en la vida en general, vamos a encontrar gente que dice cosas bonitas, ¿no? Y que uno podría decir como que, ay, pero es que esta persona es cristiana. Y entonces, mire, algo que mi mamá me ha enseñado es que mucha gente te puede decir, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Pero también la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces es importante que cuando tú tengas alguien que admires y sobre todo hablando específicamente de personas cristianas, es importante que tú a estas personas que dicen seguir a Cristo, primero tú mismo las filtres por medio de la palabra. ¿Cuáles son sus frutos? Porque hay gente que con la boca predica una cosa, pero a la hora de actuar, actúan de otra manera. O sea, son personas que básicamente son incoherentes. Entonces, tienen que buscar personas que sean coherentes, que si dicen ser y actuar como lo dice la Biblia, o sea, lo que dicen, tienen que hacerlo también. No sé si me doy a entender, pero básicamente tienes que saber filtrar a la gente para que no seas engañado. Porque van a haber muchos que van a decir, yo soy cristiano,
Y a la hora de las chiquitas son personas que están súper alejadas del Señor. De hecho, podemos respaldar esto en otra parte de la Biblia donde dice que muchos dirán en el día que Jesús venga de nuevo, van a decir, Señor, Señor. Y el Señor les va a decir, aléjense de mí porque nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces es importante que no nos dejemos engañar por todo el que diga, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. No, todo fíltralo por la palabra porque dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces filtren a la gente por sus frutos. Bueno, voy a hablar aquí con la palabra, eso lo vamos a ver en siguientes capítulos, que literalmente es de Mateo 7, que dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Entonces es muy importante ver qué frutos salen de esa persona y ver bien si es algo verdadero, si es algo que es realista, por así decirlo. Y algo aquí que yo quiero acotar es que en el podcast pasado estábamos hablando y estudiando de lo que significaban los frutos, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que hay un angelito y que hay un diablito? Así mismo es los frutos, o sea, cuando tú decides alimentar al espíritu, das frutos espirituales, pero cuando alimentas tu carne, das frutos carnales, ¿no? Y en esos frutos tú identificas realmente qué tan coherente puede ser la gente y las personas. Exacto. Entonces, bueno, seguimos. Algo interesante también, y ya me perdonen, es que tengo muchas notas mentales. A Alexandra le gusta hablar, ya lo sabemos. Sí. Hay algo muy interesante de esto es que el Señor en su palabra le gusta hablar mucho con analogías, y una analogía que se repite frecuentemente a lo largo de todo el Nuevo Testamento es el árbol, y él usa mucho el árbol de la vid. El árbol de la vid es el árbol de la uva. Y es muy importante que nos aprendamos como que, de hecho, si pueden buscar ahorita en Google, yo les voy a poner una imagen aquí de referencia, pero busquen cuál es este árbol de la vid, cómo son sus frutos, cómo es el proceso en donde las personas recogen la uva y la extraen para sacar el vino, el jugo y luego pues fermentarlo, porque todos estos procesos ciertamente Dios los usa en la Biblia para dar muchísimas analogías. Por eso también ahorita en lo que César nos leyó decía el árbol. Como árboles, y hay veces que son como raíces, como ramas, como partituras del árbol. Somos nosotros y las uvas son los frutos de nosotros. Exacto. Tal cual. Bueno, seguimos. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Es como que fue la última opción del enemigo para ver si Jesús terminaba de caer y terminaba de entregársele ante él, diciéndole como que vas a tener todas estas riquezas, vas a tener todo esto que es increíble, que es algo que va a ser bueno para toda tu vida, pero al final no. Entonces seguimos con lo otro que dice. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y de aquí vinieron ángeles y le servían. Y de verdad veo que Jesús cómo resistió y cómo cumplió la palabra de Dios tan increíble. Sí, exacto, porque hay veces, por ejemplo, que, no sé, podemos ver un ejemplo te proponen un negocio turbio que te va a traer mucha bendición, según un negocio que te va a traer mucho dinero, con el que vas a poder viajar, con el que vas a poder hacer muchas cosas. Hasta personas, también pasa con relaciones. Y al final te va a llevar a un camino que jamás vas a querer, o sea, que no vas a querer estar, que no vas a querer... Que no vas a ser edificado. Así es, y que te vas a arrepentir mucho. Y es así tal cual. Te ofrezco todo esto, pero solamente necesito una cosa de ti, que me adores. Y así hay muchas personas en la vida que te dicen, te ofrezco todo esto, todo este dinero, todo esto que puedes hacer, pero tienes que hacer este negocio tuyo. Es como que te está ofreciendo muchas cosas buenas, pero al final del camino está maquillado como bueno, pero es algo malo. Es algo que después vas a decir, wow, ¿en qué me metí? ¿Por qué estoy con estas personas? ¿Sabes a qué me recuerda? A estos casos de los aeropuertos donde hay gente que se te aparece de la nada y te dice que, ay, llévame esta maleta y yo te pago $1,000 para que me lleves la maleta, y resulta que la maleta tiene droga. Y tú pensaste que era tenga una bomba, el ¿sabes? Cosas sí. así. Entonces es como que no lo hagas porque puede ser de mucho, o sea, que te va a traer muchas cosas malas a tu vida. Entonces uno tiene que tener mucho discernimiento en lo que de verdad es bueno, lo que de verdad viene de Dios, como lo que de verdad viene del enemigo, con lo que te va a traer frutos, pero frutos que te va a llevar a algo malo al final.
y algo que yo quiero aquí aclarar es que el enemigo siempre nos va a poner cosas que sabe que a nosotros nos gusta. O sea, por ejemplo, si tú eres una persona que amas el dinero, él te va a poner tentaciones donde va a ser puro dinero. Si tu tentación o tu tentación no, perdón, si tu mayor deseo es, por ejemplo, no sé, tener una pareja y andas demasiado afanoso, el enemigo puede usar esto para ponerte a alguien que aparentemente es perfecto, pero que a la larga va a ser de maldición para tu vida. Totalmente. Entonces, es importante que sepamos filtrar, importante que conozcamos la palabra, porque hasta el mismo Señor lo dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, tenemos que conocer la palabra para saber identificar cuando algo viene de Dios. Creo que Dios nos insiste mucho en conocer su palabra. Y más allá de conocimiento también es tener identidad, saber que uno es hijo de Dios, porque la palabra también dice que Jesús tiene autoridad sobre principados, sobre potestades, sobre la tierra, sobre todo. Jesús tiene todo. Bueno, yo creo que aquí, para resumir este primer párrafo de este capítulo 4, podemos decir entonces que Jesús tuvo 3 tentaciones. Otra cosa que no hablamos, súper importante, que tú y yo sí lo hablamos la primera vez que lo estudiamos, fue el tema del pan. Satanás es muy astuto, muy astuto. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús tenía 40 días de ayuno. Justamente llegó el momentico donde él sentía hambre. Y justo cuando sentía hambre, la primera tentación fue: dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Sabes? O sea, ni siquiera fue como la última de las 3 tentaciones, fue la primera. Y fue apenas Jesús sintió hambre. Ahí mismo. Como quien dice, tienes que pasar por esto, literalmente. O sea, no fue casualidad que Satanás hiciera eso en ese preciso momento. Entonces, qué impresionante cómo él sabía que Jesús en ese instante iba a tener hambre, y por eso es que él utiliza la palabra de los panes, ¿no? Es como que tienes hambre, no tienes comida, pero tú sabes que tú puedes hacer la comida, tú sabes que tú te la puedes poner aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa astucia que tiene el enemigo de saber cómo engañarnos y cómo zarandearnos, como quien dice. Tal cual. Bueno, el segundo fue que se echara abajo y le habló con la palabra que de se que suicidara, los ángeles básicamente. que se suicidara, y que los ángeles lo iban a mandar acerca de él. O sea, 1, lo mandó a suicidarse, y 2, lo pintó como si fuese algo bueno, algo para bonito, que lo iba a proteger, sí. Y hablándole con la palabra. Entonces, bueno, seguimos con el siguiente, que es el último, que era que lo adorara, que lo glorificara. O sea, que le hiciera una sola cosa, que le iba a dar todas las riquezas del mundo, pero que lo adorara y que se postrara ante él. Total. Entonces, no sé, ¿quieres decir algo más de Bueno, de ese último, creo que algo que el enemigo quiere es buscar que la gente lo adore a él en vez de a Dios. Algo que quiero acotar aquí es que Satanás siempre busca hacer todo lo más parecido a Dios, porque él se quiere parecer a Dios. Entonces, nada, me parece que es súper, a veces me parece hasta sin sentido, ¿no? Yo en estos días te lo preguntaba. Sabemos que Dios es todopoderoso y que Él le va a poner, un día va a llegar el fin del enemigo, donde él va a ser encarcelado, echado fuera, y va a ser vencido, ¿no? En pocas palabras. Pero yo a veces digo, si él sabe que va a ser vencido, esto es una pregunta que todavía no tiene respuesta, pero yo me la pregunto, ¿no? O sea, si él sabe que realmente no va a ganar, o sea, él no tiene chance delante de Dios, o sea, ¿para qué para qué va en contra de él? O sea, no sé si me explico, ¿no? Yo aquí pensando en mi imaginación. Pero a la larga creo que también Dios utiliza al enemigo para muchas cosas que a la larga puede que sean útiles para nosotros. Y en esto hay muchas historias en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la vida de Job, ¿no? ¿Sabes? Él le pide permiso a Dios y le dice, yo puedo ir como que puedo tocarlo, porque él no te adora tanto, él no tiene tanta fe como tú crees que tiene, y el Señor Exacto. Lo permite. Y es interesante, ¿no? Porque el enemigo, ciertamente Dios le da el permiso de tocarlo, y cuando lo toca, al final fue para la gloria de Dios. Entonces, me parece muy impresionante cómo a veces... Dios lo sabe todo, o sea, literal. Dios ve todo de un panorama que dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer que el enemigo haga eso para que al final pase esto. Y él se glorifique, exacto. Entonces, hay veces que el enemigo está por el medio, pero al final todo glorifica a Dios. Así es. Y bueno, seguimos con el siguiente, que es Jesús principia su ministerio. Me toca leer a mí.
Versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en las tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque viene el reino de los cielos que se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban una red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, hijo de Zebedeo y Juan su hermano, y en la barca con Zebedeo su padre, que remaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y wow, increíble, increíble, de verdad, como Jesús comienza su ministerio y cómo empieza, es el comienzo del ministerio. Cómo empieza a hacer su obra desde el momento uno, con Simón, que es Pedro, y con su hermano Andrés, ¿cierto? Sí, aquí vemos que son los primeros 4 apóstoles, ¿no? Sus primeros 4 amigos también, ciertamente. Y algo importante que hablábamos en el podcast pasado es que Juan era primo de Jesús. Y en este punto Juan lo meten preso, y por esa decisión, o sea, por ese acontecimiento, es que Jesús decide volver a Galilea, porque él estaba en Nazaret. De hecho, creo que Jesús cuando... Juan el Bautista. El Bautista, claro. Exacto, el Bautista. El Bautista, Ojo, exacto. hay dos Juan. Sí, sí. Juan el Bautista y Juan el discípulo de Exacto, Jesús. Exacto. Y algo importante aquí que quiero dejar, que lo veíamos en el examen, bueno, ustedes no lo saben, pero César y yo, después de estudiar los libros del Nuevo Testamento, nos hacemos autoexámenes para ver qué tanto aprendimos. Entonces, bueno, básicamente, ¿será que me pongo una luz aquí para no verme tan oscura? Vamos a hacer un pequeño cambio. Se ve un poquito medio disruptivo, pero bueno. Se ve como opaco. Sí. Pero bueno, el punto es que importante saber que Jesús estaba en un sitio y se movió a otro porque su primo lo habían metido preso. Y luego nos dice que se fue pues a otro sitio, y nos habla de un pedazo de la profecía que había dicho el profeta Isaías. Esto también lo vamos a conseguir en el Antiguo Testamento. Entonces dice que desde entonces Jesús comenzó a predicar. Algo importante que decir, creo que es que en este momento Jesús todavía no era famoso. O sea, Jesús llega a ser muy, muy, muy famoso por todos esos lugares, pero en este momento su fama no había comenzado. Nadie lo conocía, nadie sabía quién era él. Es muy importante recalcar el tema de la fama, porque después se pone muy interesante, y es algo que, bueno, hay que tomar bastante en cuenta a la hora después de leerlo y de seguir viendo estos estudios bíblicos bien interesantes. Sí, de hecho aquí dice que él mismo comenzó en medio de su predicación a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, fíjense que él nos está mandando una cosa y nos está informando de otra. La primera es: arrepiéntete. Él no te está diciendo, no te está sugiriendo como: ay, bueno, yo creo que es buena idea que tú te arrepientas. No, él te está diciendo: arrepiéntete. O sea, te lo está ordenando, él te lo está mandando. Y muchas veces nosotros hacemos caso omiso a eso, porque parece que nos entra por un lado y nos sale por el otro, o como que no, o nos confronta y lo ponemos a un lado en nuestra vida. Pero él lo dice, ¿sabes? Arrepiéntete. Es necesario el arrepentimiento en nuestras vidas, porque el reino así se ha uno no acercado. lo vea necesario, es Sí, necesario. totalmente. Aunque uno diga como que no, yo de verdad, ¿para qué me voy a arrepentir? Si Jesús no me va a perdonar, si Dios no me va a perdonar. O más adelante. Sí, Algo que yo después decía de joven era que eso es de gente vieja. Eso es de gente vieja, más adelante, pero no. Si tú eres joven y estás viendo esto, aún de joven arrepiéntete, porque el cielo se ha acercado literalmente. Y Jesús y Dios nos escuchan y están pendientes de todo,
porque Dios es omnipresente y omnipotente. Exactamente. Y algo aquí interesante también decir que él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué refiere a esto específicamente? Que era el Hijo de Dios quien estaba acercándose a nosotros en la tierra. Porque vamos a recordar que en un principio, cuando la Biblia comienza en Génesis, literalmente es la caída del hombre. O sea, el hombre es separado de la gloria de Dios por el pecado. Entonces, esta vez es como Jesús o Dios diciéndote, sabes, en algún punto fuimos separados, pero ahora yo me acerco a ti. Totalmente. En la tierra. Y es necesario que te arrepientas para que puedas llegar a mí, porque hay una brecha entre tú y yo en donde el pecado nos separa. Entonces es importante, por eso también la cruz es tan impactante y el sacrificio de Jesús es tan importante para nosotros los que creemos en él, porque gracias a eso, o sea, cuando Jesús murió por medio de su sangre, hizo el camino para que nosotros pudiésemos tener acceso al Padre, porque es que no teníamos ese acceso. Estábamos negados, o sea, fue como que fuimos echados fuera de su presencia, porque él es santo y en medio del pecado no hay santidad. Entonces es importante, o sea, que loco como de este pedacito donde dice el reino de los cielos se ha acercado, podemos sacar tanta información, ¿no? Y ver cómo él nos da esta orden de arrepiéntete. Y a veces pensamos como que cuando nos mandan a arrepentirnos es algo como de regaño, ¿no? Pero cuando tú lo ves como desde el punto de vista que Dios es tu Padre y consciente del Evangelio, te das cuenta de que eso es misericordia, de que Dios no tiene necesidad de venir a la tierra a buscarte, pero lo hace porque te ama, ¿sabes? Y aún cuando nosotros nos alejamos de Él aún así decide ser fiel y buscarnos y hallarnos y tomarnos de la mano para decirnos, aquí estoy y arrepiéntete. Entonces es algo tremendo. Bueno, luego de esto dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué tienes tú que decir de esto? De este pedacito. Sinceramente se puso nervioso. No tengo mucho que decir, pero lo que puedo ver es que ellos lo pudieron ver como una autoridad, que pudieron ver que en Jesús había algo especial, que había algo que les fueron obedientes. Exacto, fueron obedientes, sí. Y sabían que Él les iba a traer bendición. Y eso es lo que puedo ver, porque literalmente fue como que echen sus redes y síganme. Y lo hicieron inmediato, no fue que dudaron o como que, ay, ¿será que sí? ¿Qué dices tú, Andrés? ¿Qué dices ya tú, va, Simón? tengo que trabajar. Exacto, no fue de una, fue corriendo porque vieron que Él tenía algo especial. Y eso es... Y es muy loco, ¿no? Porque si en la actualidad viene alguien y nos dice que síganme, nosotros lo primero que haríamos, yo siento, ¿no? Que si a mí me pasara, lo primero que yo haría es titubear. Sería, pero ¿por qué te voy a seguir? ¿Por quién eres tú y por qué tengo que seguirte? Tal cual. ¿No? O sea, surge esta carnalidad de nosotros, pero ellos fueron muy obedientes y de inmediato siguieron a Jesús. Algo que también quiero resaltar es que esto es como una analogía. Cuando Jesús se nos presenta a nuestra vida y toca nuestra puerta por primera vez, Él dice, yo estoy a la puerta y yo toco, ¿no? Como buscando las almas. Entonces, cuando Dios te busca, Él toca la puerta de tu corazón. Y es literalmente como cuando Él tocaba y le decía a Pedro, sígueme. O le decía a Simón, sígueme, ¿no? Y entonces aquí tú ves tu comportamiento. Tú titubeas delante de Dios. O sea, es como para reflexionar dentro de ti. Tú titubeas, eres obediente, eres desobediente, o hay mucha desconfianza e incredulidad en tu corazón. Creo que es importante que meditemos en esto, porque yo creo que en este tiempo pasa mucho, ¿no? Hay veces que Jesús va a nuestra puerta, pero a veces cuando somos jóvenes o cuando estamos muy distraídos con el trabajo o distraídos en nuestra sociedad o distraídos con las cosas de este mundo, le decimos a Dios, no, espérate ahí porque yo tengo que hacer esto, espérate ahí porque yo tengo que hacer, ya va, espérate que es en mi tiempo y no en el tuyo. Y hay veces que Dios es muy paciente, gracias a Dios es paciente, porque si no, muchos nos hubiéramos quedado. Yo soy una. Y yo. Literalmente. Entonces, qué tremendo ver cómo la gente, como Pedro y el hermano de Pedro fueron obedientes para este momento y se dejaron guiar y direccionar por Jesús. Luego dice,
Pasaron de allí y vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Este es el segundo Juan que les decíamos. Y en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Otra cosa muy importante que yo quiero abarcar y decir aquí es que cuando nosotros ya conocemos el Evangelio, conocemos al Padre, somos perdonados y empezamos a vivir una vida para Cristo, automáticamente nosotros nos convertimos en esos pescadores de hombres. O sea, nosotros somos como eran ellos en ese momento, porque Jesús le dijo, ustedes van a ser pescadores de hombres. O sea, me explico, ellos trabajaban pescando, echando sus redes para pescar pescados, pero Jesús iba a hacer que ellos con sus redes impactaran y en vez de pescados iban a pescar hombres. ¿Sí me explico en la analogía? O sea, es como que el Señor nos hace a todos pescadores de hombres, porque Él también dice en su palabra, al final cuando Él se va al cielo, Él nos dice y nos deja una orden. Bueno, pero ya te lo dije. Ya está, ya, que termine, pero ya no más spoiler. Entonces el Señor nos dice literalmente, vayan por el mundo y lleven el Evangelio. Entonces, ¿de qué manera llevamos nosotros el Evangelio a otras personas? Es básicamente siendo pescadores de hombres. Vamos echando la red. Cuando predicamos es como que echamos la red literalmente. Es una muy buena analogía. Exacto, y bueno, yo creo que seguimos. Seguimos, ya nos queda el último párrafo. Ya se va a acabar el capítulo. Sat. Entonces dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Para los que no saben, sinagogas es como quien dice la iglesia que había en aquellos tiempos. Recuerden, eran como más rurales, sí, eran como de piedras, frías, oscuras. Recuerden que en ese tiempo creo que no había electricidad todavía. No había electricidad, era puro fuego y no era, o sea, en aquel tiempo las sinagogas o las iglesias no eran como hoy, ¿no? Que vamos, tenemos aire acondicionado, tenemos las Biblias. No, en aquel momento eran pergaminos, muchos estaban llenos de pergaminos y no todo el mundo leía aquellos pergaminos. Si ven The Chosen, van a poder ver cómo son las sinagogas. Les recomendamos que vean esa serie. Si les está gustando este tema de si son nuevos en el evangelio y todo eso, creo que con The Chosen pueden entender mucho más el amor de Jesús y cómo fue Jesús en la tierra, y de verdad de una forma bastante bíblica, por así decirlo. Sí, y sencilla también, ¿no? Sí, lo puedes entender, puedes entenderlo como que mucho más rápido. Entonces, sí. Luego dice también, y sanando, o sea, él iba predicando el evangelio, pero también iba sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. O sea, aquí empezaron a acontecer los primeros milagros de Jesús, cuando nadie conocía de él, cuando nadie sabía de su existencia. Y dice, y se difundió su fama por toda Siria. Literalmente dice su fama. Quiere decir que Jesús fue famoso. Esto es algo que a mí me choqueó mucho al principio, porque yo no he internalizado que Jesús había sido famoso en su época. O sea, yo lo veía como que todo tranquilo, sí, era como en su grupo, él y ya, y nada más lo conocían en su casa, pero no. Jesús lo conocían en muchos pueblos, en muchas ciudades, en países, o sea, se regó muchísimo. Podemos verlo como que Jesús tenía su Instagram físico y empezó a hacer seguidores físicos de personas, y bueno, fue aumentando literalmente poco a poco, de 1000, 2000, hasta llegar a 10K, 20K, 50K, 100K, y así, o sea, es literalmente así. Sí, entonces dice que le traían a todas las personas que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente en Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, para este punto a expandirse. Sí, su reino, su evangelio prácticamente. O sea, para este punto ya Jesús se vuelve famoso. Ya aquí, o sea, aquí lo vemos de una manera muy breve, pero él pasa así de un segundo a otro, nos explica el versículo que se vuelve famoso. Y no solamente lo importante es que se vuelve famoso, sino la cantidad de gente que sanó en ese momento. De hecho, esto no recuerdo dónde lo leí, pero hay una parte donde leí que literalmente no todo lo que Jesús hizo está anotado en la Biblia. O sea, si ya de por sí es impactante todos los milagros que él hace, todo lo que está escrito, que lo vamos a ir viendo en los próximos capítulos, imagínense todo lo que no fue escrito, ¿no? Que hizo que hizo Jesús cuando estaba aquí en la tierra. O sea, yo creo que es impresionante, y no me quiero imaginar el impacto que pudo sentir mucha gente cuando por primera vez vieron que eran paralíticos y se levantaron. Wow. O sea, sí, yo creo que yo veo eso en persona y a mí me da algo. O sea, sería como, ¿qué es esto? O a una persona ciega que nació ciega literalmente, y que de repente sea como que, wow, veo colores, veo
texturas. Y lloraban de la emoción Sí. de poder ver por primera vez. Entonces, Spoiler. pero es que aquí dice que sanaban también. Pero lo de lloraban. Bueno, ya saben que yo hago spoilers. Entonces, bueno, el punto es que en este punto es importante que sepan que ya a partir de aquí en adelante ya Jesús era conocido por todos. Ahora, los lugares donde él estaba llegando, ya la gente sabía quién era, ya la gente lo conocía. Recordemos que en aquel tiempo tampoco era como hoy. ¿En qué sentido? De que no es que hay la imagen de Jesús y hay una foto de él en todos lados. No, antes se escuchaban los rumores y podían llegar los rumores, pero físicamente No nadie sabía lo quién conocía. era, O sea, él exacto. ciertamente podía pasar como desapercibido, de Exacto. cierto modo, a lugares a los que llegaba. Entonces, bueno, muchachos, el capítulo ha llegado hasta aquí. Ay, qué literalmente. tristeza. Queríamos seguir hablando. También lo dice Alexandra. Sí, realmente a nosotros nos gusta mucho hablar, pero sobre todo nos gusta mucho hablar de Jesús de una manera totalmente bíblica, en donde no demos nuestras opiniones, o podemos dar nuestras opiniones, pero que en todo tiempo ustedes sepan qué es lo bíblico y qué es opinión. Es muy importante eso para nosotros. Es importante que lo que estemos predicando en estos videos realmente sea la Biblia en sí, pura tal y como es ella, y que no sean como que voy a predicar con mi testimonio o voy a predicar con lo que yo pienso, porque se pierde el mensaje y Así queremos es. que el mensaje sea lo que más quede aquí como claro y entendido. Totalmente. ¿Te Y gustó bueno, esta experiencia de tu primer podcast? oye, sí, fue bien interesante. Me gustó de verdad que es como que también refrescamos nuestros Total. conocimientos y podemos también como que internalizarlo. Uy, Ay, se me cayó la lámpara. podemos señores. internalizarlo un poquito más nosotros y como que analizarlo más. Yo creo que es como que profundizar en algo que ya sabemos y como que encontrar cosas que no sabíamos o como pequeños detalles que que se nos había escapado, por así decirlo. Y me gusta bastante todo esto. Así que bueno, yo creo que llegó a su fin y esto es todo por hoy. Ya va, tú no quieres que yo me despida, ¿verdad? Sí, Alexandra va a decir. Yo doy mi cierre. Aquí vamos a dividirlo en Ya la me mitad. despedí, chao. Vamos a dividirlo en la mitad y me espumo. Literal. No, bueno, yo lo que quería decirles es que ¿qué parte te llevas tú o qué cosa te llama más la atención de este estudio? Mire, yo puedo decir que todo, sinceramente. Ya va, una Me pregunta. encanta el resumen del Una todo. pregunta, no termino de entender. ¿Por qué me preguntas a mí si hablé y por qué no hablas tú? ¿Qué fue lo que tú te llegaste de esto? Para que tú me preguntes. No, porque después le voy a dar la respuesta a ella, ¿no? No, Mira, bueno, les voy a le decir, voy a les voy a dar decir. la mitad. Me gustó el tema de la tentación, de cómo Sí. Jesús pudo ser obediente en medio de tal tentación. Por ejemplo, yo ahorita tengo hambre, son las 9:11 de la noche y ya me está pegando el hambre. Imagínate, Jesús, 40 días y 40 noches y en el último día le empieza a pegar hambre. Yo no me imagino el hambre que le El debió de hambre, pegar sí, para también. que el enemigo le haya tentado con eso. Entonces, cómo Jesús luchó tan fuerte con la carne que lo venció eso, venció el suicidio, venció el hambre y venció la tentación de las riquezas, de algo que te iba a llevar o sea, que te iba a dar una bendición, pero al final iba a ser de maldición para ti, que Dios le iba a dar Para la él. espalda, exacto, para él, que Dios Exacto. le iba a dar la espalda totalmente a Jesús, y al final lo cumplió su palabra al 100%. Por ser obediente al Padre. Por ser obediente, y los ángeles le sirvieron en ese momento, después de que Satanás se fue. Y bueno, yo creo que me gustó también el otro, pero eso se lo voy a dejar a Alexandra. Entonces, Alexandra, ¿qué te pareció la segunda mitad de Mateo Ay, 4? pero él no me pregunta ¿qué te gustó más? De una me dice como que a mí me tiene que gustar eso. Oye, sí. Bueno, no, en verdad yo creo que me llevo muy parecido a lo que tú dices. O sea, yo también, la parte que más me gusta es la parte de las 3 tentaciones, porque cuando hace mucho tiempo habíamos estudiado esto, yo no había asimilado que Jesús, el enemigo había tentado a Jesús a que se suicidara. Cuando yo entendí la palabra suicidio fue como, ¡oh! ¿Cómo que? O sea, Jesús realmente fue tentado al suicidio. No lo había entendido así en mi mente. Entonces poderlo entender de esta manera como más fácil realmente abrió mucho mi entendimiento y creo que me impacta mucho también ver cómo el enemigo puede usar la palabra. O sea, creo Sí. que eso es lo que más me llevo, ¿no? El filtro, el saber filtrar y lo que tú mencionas también Discernimiento. de mantenerte firme en el espíritu, de mantenerte firme en la palabra para vencer a la tentación que se te presenta. Entonces yo creo que me llevo la misma que tú.
básicamente. Y bueno, es interesante el segundo párrafo más que todo porque es el inicio del ministerio de Jesús, básicamente. Exacto, la fama que empezó a agarrar y cómo empezó a hacer milagros y qué tan rápido pudo empezar a hacer 4 discípulos, nada más Literal. comenzando su ministerio. Los primeros 4, recuérdenlos, Simón, Andrés, Juan, el hijo de Zebedeo, y su hermano que es Jacob, el hermano de... No me ¿cómo acuerdo. es Jacobo, hijo de Zebedeo. Al final de todo son 12 discípulos. Estos son los primeros 4. Andrés, que ahora es Andrés, perdón. Simón, que se transformó en Pedro, o bueno, no que se transformó, su nombre cambió a Pedro. Jesús se lo cambió. Juan, hijo de Zebedeo, y Jacobo, hijo de Zebedeo. Los primeros 4. Y, Sí. bueno, a Alexandra le voy a dejar este cierre para que no vea que yo estoy cerrando y que quiero terminar. No, bueno, ahora lo último que me queda por decirles es que en los próximos, o sea, aquí vemos cómo Jesús empieza a hacer amistad con estas primeras personas y que estas personas que ustedes van a ir viendo, vamos a imaginarnos que son su grupo más íntimo de amigos, ¿no? Como cuando uno estaba en la universidad o en el colegio o en el liceo o lo que sea y hacías tu grupito de amigos. Estas personas que vamos a empezar a hablar en los próximos capítulos eran el grupito de amigos íntimos de Jesús. Eran personas que Jesús amó con todo su corazón. Obviamente a nosotros también nos ama, pero ellos son especiales porque ellos también tenían un propósito muy especial dentro del Evangelio de Dios y de hecho todavía cumplen una tarea muy especial. Más adelante les vamos a decir por qué. Pero básicamente este grupo de personas tiene un impacto tremendo, tremendísimo a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Así que es importante que sepamos de qué personas estamos hablando. Una de las que más vamos a hablar es de Pedro. Y vamos a hablar de la personalidad de Pedro, quién era Pedro, cómo el Señor cambió su nombre, su temperamento, o sea, muchas cosas. Bueno, el temperamento no, pero más adelante yo se los explico. El caso es que vamos a memorizarnos estas nuevas personas que entran. Y también algo muy importante es ver que no eran personas que eran ricas, que no eran personas que estaban llenas de... O que tenían algo especial. Nada. De hecho, ellos eran pecadores. Exacto. Ellos eran tan pecadores como tú y como yo y como nosotros. Literalmente eran personas igual a nosotros. Pecadores y pescadores. Estamos hablando de que eran humildes, que no eran personas que tenían muchos recursos. O sea, vivían del día a día, de vender la pesca, de vender el pescado. Sí. O sea, de eso vivían, o sea, del trabajo. Entonces es muy importante acotar esto porque es algo que va a determinar muchas cosas a lo largo de esta temporada. Y otra cosa también importante, estamos sacando aquí puras cosas importantes antes del cierre. Tips, curiosidades y ejemplos. No, otra cosa aquí importante es que yo veo que, por ejemplo, en otras religiones, como el catolicismo, las personas siempre se refieren a los apóstoles como que es que San Pedro, San José, San no sé quiéncito. A mí no me gusta llevarlo de esa manera, porque totalmente. Simplemente fueron personas que fueron amigos de Jesús, que fueron sus discípulos, fueron personas que le siguieron, le admiraron y le amaron con todo su corazón. Entonces, para mí es mejor decirle Pedro, Simón, Juan y ya, tomarlo como personas que ciertamente vamos a conocer, tal vez no físicamente, pero por medio de la palabra los vamos a conocer. Entonces, no me gusta decirle como que San Juan, porque entra como un tono místico en el contexto de todo lo que estamos hablando. Así y no me gusta porque suena hasta lejano, ¿no? Uno dice como que, ay, el santo y esto, pero más adelante vamos a entender todo lo que significa santidad. Y no significa que no sean santos, porque ellos fueron santos, que también fueron personas como nosotros. Y algo importante destacar es que cuando decimos que son santos, no nos referimos a que nosotros le damos alabanza, ni gloria, ni honra, porque como les decimos desde el principio, nosotros nos guiamos por la palabra y la palabra dice que toda la gloria y toda la honra es para Dios, es para Él exclusivamente, porque Él es celoso o sea, Él no comparte su gloria con la gente. Entonces, estos discípulos no fueron creados y su propósito no era ser adorados después en el mundo y en la tierra. ¿Que eso está pasando ahora? Bueno, sí, pero no es como que lo correcto, por así decirlo, o no es lo que Dios quiere que tú hagas, ¿no? La única gloria es para el Señor, que fue quien murió por nosotros, más nadie. Todo lo demás son personas que vivieron, existieron, tenían un propósito importante dentro del evangelio, pero hasta ahí. No son cosas así como que vamos a tener el santo no sé quién en nuestra casa, o sea, no. La única persona que para nosotros es totalmente importante aquí y que se tiene que llevar toda su gloria es Jesús. Así es. Y bueno, entonces, bueno. Ahora sí creo que terminamos. Eso es todo por hoy, es todo por en este momento. Me gustaron bastante estas curiosidades, tips y recomendaciones y ejemplos y entre otros.
Y bueno, no sé cómo quiera terminar la señorita Alexandra, esposa. Bueno, nada, en verdad estoy muy feliz, muy contenta de que hayas podido estar aquí. De verdad extrañaba a mi esposo en los podcasts, a pesar que nada más hice 2. Pero si me hacía falta él, yo quería como hacerlo con él. El feedback, la cosa. Sí. Entonces, bueno, creo que es algo que anhelaba que pasara. Pero ya pasó, entonces bueno, nada muchachos, ya no les vamos a dar más largas. De verdad que amamos hacer estos podcasts para ustedes, nos gusta, tenemos mucho tiempo con esta idea en nuestro corazón, mucho, en verdad, yo creo que como 3 años, ¿verdad? Y por fin hemos tomado la decisión de hacerlo, ya lo hemos hecho y bueno, lo único que queremos es que Dios sea glorificado en medio de estos videos. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por verlo, recuerda mantener la sintonía para que en el próximo capítulo tengas como como el hilo del tiempo, ¿no? Como la sincronía de todo lo que hemos venido estudiando. Ah, mire, se nos acaba de apagar la otra luz. Y bueno, amigos, eso es todo por el podcast de hoy. Mira, escriban comentarios, activen la campanita, pidín. Suscríbanse. Y suscríbanse Y para que sigan síganos viendo. en el Si les gusta Instagram. este contenido, claramente. Si no les gusta, bueno, muchas gracias por escucharnos. Y gracias por su atención. Y también en Instagram, síganos que tenemos un Instagram nuevecito que se llama El Podcast de Jesús. Así que bueno, gracias por ver. Eso es todo por hoy. Bye. Chao.